La resurrección de Jesús es un tema que cambió para siempre la historia del mundo. Todos deben admitir esto, independientemente de su religión. Incluso un ateo no puede negar que el mundo ha sido profundamente marcado por la historia de la resurrección de Jesús, pues si esta historia no existiera, obviamente el cristianismo tampoco existiría y el mundo sería completamente otro. Esta conclusión, además, fue presentada por el propio apóstol Pablo cuando argumentó en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, que si Jesús no resucitó, entonces la predicación del Evangelio es inútil y la fe cristiana es falsa. Pero el hecho es que la resurrección de Jesús es una verdad que incomoda y siempre ha incomodado. La prueba de esto es que desde el principio mintieron sobre la resurrección de Jesús. Y esa mentira se ha esparcido de una forma tan peligrosa que sigue circulando hasta nuestros días, llevando a muchas personas al engaño. ¿Cuál fue esa mentira y por qué sigue siendo tan destructiva? Es lo que veremos en este video. Primero, necesitamos entender el contexto en el que la mentira sobre la resurrección de Jesús fue creada. Este contexto está muy bien explicado en la propia Biblia, en los registros de los evangelios del Nuevo Testamento. El texto bíblico relata que Jesucristo fue crucificado en la época de la Pascua judía junto a dos malhechores. El Evangelio según Juan informa que los judíos pidieron a Pilato, gobernador romano de la provincia de Judea en esa época, que los cuerpos no permanecieran en la cruz el sábado. Por eso, solicitaron que las piernas de los crucificados fueran quebradas. La muerte por crucifixión, siendo lenta, tenía su proceso acelerado con la quebra de las piernas, pues esto hacía que el cuerpo perdiera la sustentación en la cruz y la respiración se viera perjudicada. Las piernas de los dos ladrones que estaban al lado de Jesús fueron quebradas. Sin embargo, cuando los soldados se acercaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto y no quebraron sus piernas. Aún así, uno de los soldados perforó el cuerpo de Jesús con una lanza y enseguida salió de él sangre y agua. Todo esto inclusive fue parte del cumplimiento de las Escrituras que profetizaron que ninguno de sus huesos sería quebrado y que su cuerpo sería traspasado. Este detalle es importante porque no solo proporciona una prueba irrefutable de la plena humanidad de Jesús, es decir, de hecho era humano, sino también de que su muerte fue real desde el punto de vista médico. Jesús no estaba desmayado o debilitado, sino muerto, y cuando fue retirado de la cruz no había ninguna duda de esto. El mismo texto bíblico dice que Jesús fue sepultado en una tumba propiedad de José de Arimatea, quien era un miembro del Sanedrín de la época, y permaneció allí durante todo el sábado. La tumba de Jesús fue cerrada con una gran piedra. Además, los saduceos y los fariseos solicitaron a Pilato que permitiera que los guardias hicieran la seguridad del sepulcro, para impedir que supuestamente los discípulos de Jesús intentaran robar su cuerpo durante la noche y luego dijeran al pueblo que había resucitado. Pilato dio permiso para esto, y esa noche la tumba de Jesús fue uno de los lugares más vigilados en los alrededores de Jerusalén. Sin embargo, el texto bíblico dice que en algún momento antes del amanecer del domingo, algo extraordinario sucedió. El evangelista Mateo describe que hubo un gran terremoto en conexión con la aparición de un ángel del Señor que descendió del cielo, removió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. El ángel vestía vestiduras blancas y su aspecto era como un relámpago. Entonces, los guardias que hacían la seguridad del túmulo de Jesús quedaron tan aterrorizados ante el ángel que hasta perdieron el sentido. Los guardias no fueron los únicos en presenciar la aparición del ángel. Las mujeres que fueron al sepulcro al amanecer del domingo también tuvieron la misma visión. Sin embargo, su reacción ante el ángel fue completamente diferente. Tal vez esperaban encontrar la tristeza de un túmulo cerrado, pero se encontraron con la gloria de un cielo abierto. La presencia del ángel del Señor allí no solo había removido la piedra que sellaba el sepulcro,
sino también las barreras de cualquier desesperanza o incredulidad que quizás ocupara los corazones de esas mujeres. El primer mandato del ángel a esas mujeres fue un eco de los mensajes angélicos a lo largo de toda la Escritura. No temáis. El miedo es la respuesta humana natural ante lo desconocido, pero el mensaje del ángel fue claro. No había nada que temer. El ángel prosiguió diciendo que sabía que las mujeres estaban allí buscando a Jesús que había sido crucificado. Sin embargo, rápidamente el ángel les afirmó que Jesús no estaba allí, pues había resucitado como él mismo había previamente prometido. Estas palabras no fueron solo la respuesta al misterio de la tumba vacía presenciado por esas mujeres, sino básicamente la esencia del Evangelio. Jesús, el crucificado, venció a la muerte, cumpliendo sus propias profecías y las Escrituras. En este sentido, la resurrección es la afirmación de la divinidad de Jesús, la confirmación de sus promesas y el fundamento de nuestra esperanza. De hecho, Jesús había resucitado, pero en contraste con esa maravillosa noticia, los hombres que juzgaron, condenaron y crucificaron a Jesús tenían un gran problema para resolver. El texto bíblico dice que algunos de los guardias que se habían encargado de la seguridad del sepulcro fueron a la ciudad y relataron a los principales sacerdotes todo lo que habían presenciado. Esos guardias habían sido testigos de algo que desafiaba la lógica y el control humano. Sin embargo, junto con los ancianos del pueblo, los líderes de los sacerdotes simplemente decidieron sobornar a los guardias. La Biblia dice que les dieron mucho dinero a los guardias del sepulcro para que mintieran. En lugar de buscar entender o aceptar la realidad de la resurrección, esos hombres optaron por construir una narrativa falsa. En lugar de abrazar la verdad, eligieron la mentira. La historia falsa que debía ser esparcida era que el cuerpo de Jesús había sido robado durante la noche por sus discípulos mientras los guardias dormían. Este plan, además de intentar desacreditar la resurrección de Jesús, exponía a los guardias al riesgo de castigo por fallar en su deber. Después de todo, fueron colocados en la puerta del sepulcro justamente para impedir que, supuestamente, alguien intentara robar el cuerpo de Jesús. Cuando los sacerdotes y ancianos pidieron a los guardias que dijeran que habían dormido durante la noche, también evidenciaron que no se preocupaban en comprometer a otros para proteger sus intereses. Sin embargo, los líderes prometieron a los soldados protección contra cualquier reprimenda que pudieran enfrentar por parte del gobernador, mostrando así el alcance de su influencia y la profundidad de su compromiso con la mentira. De esta manera, los soldados aceptaron el soborno y esparcieron la falsa historia entre el pueblo. Esta narrativa, meticulosamente fabricada por los líderes religiosos, encontró terreno fértil en una sociedad ya dividida por un gran debate sobre la verdad de Jesús. Una evidencia de esto es cómo Mateo cierra esta sección con una observación sombría. La historia mentirosa fue divulgada entre los judíos hasta el día de hoy. El Evangelio de Mateo fue escrito probablemente en la década del 60 después de Cristo. Por lo tanto, cuando Mateo registró esa historia, esa mentira ya llevaba décadas llevando a las personas al error y al engaño, indicando que el plan perverso de los líderes religiosos que condenaron y mataron a Jesús realmente tuvo un impacto duradero. El poder destructivo de la mentira en arraigarse y persistir a lo largo del tiempo, especialmente cuando sirven a los intereses de los poderosos, es, de hecho, algo que no puede ser subestimado. Además, la mentira sobre la resurrección de Jesús no se limitó a los primeros siglos. Incluso hoy, después de 2000 años, sigue recorriendo el mundo y llevando a millones de personas al engaño. Para quien no lo sepa, incluso entre los más escépticos hay pocas dudas respecto a la existencia del Jesús histórico, ya que las pruebas de su existencia son irrefutables. El Nuevo Testamento, por ejemplo, es la obra literaria mejor documentada de la historia, contando con más de 5.800 manuscritos que presentan una consistencia entre sí que es nada menos que impresionante.
y algunos de ellos cuentan con una proximidad temporal de los eventos originales que es algo muy raro de encontrar en cualquier otra obra. Además, hay aún otras fuentes no cristianas que hacen referencia a la existencia de Jesús y del movimiento cristiano primitivo. De hecho, los relatos sobre Jesucristo son mucho más robustos que los relatos disponibles sobre figuras históricas icónicas como Sócrates, Pitágoras e incluso Alejandro Magno. Entonces, como se dijo, la existencia histórica de Jesús de Nazaret es ampliamente aceptada entre los historiadores y estudiosos de la antigüedad. Muchos ateos, inclusive, no rechazan la existencia de Jesús y el hecho de que fue muerto durante el gobierno romano de Pilato en Judea. Sin embargo, el evento de la resurrección es el hito en la historia que separa a aquellos que reconocen a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, de aquellos que lo reconocen solo como una figura histórica. Muchos estudiosos y críticos modernos que saben que no pueden negar la existencia histórica de Jesús y hasta el evento de su muerte, debido a tantas evidencias documentales, cuando son cuestionados sobre el evento de la resurrección, frecuentemente suelen recurrir a la misma explicación. Los seguidores de Jesús deben haber desaparecido con su cuerpo e inventado la historia de la resurrección como una manera de perpetuar su movimiento o enseñanzas. Es la vieja y conocida mentira creada por los líderes religiosos judíos del primer siglo, ahora resonando en la voz de estudiosos modernos respetados. Cambiaron la época, las personas, los argumentos, pero la vieja mentira sigue siendo la misma. Aquí alguien podría preguntar, ¿tiene algún sentido esa mentira sobre la resurrección de Jesús? Vamos a considerar rápidamente la lógica de esa falsa historia. La tumba donde Jesús fue colocado estaba vigilada por guardias conforme solicitado por los líderes judíos para prevenir justamente la posibilidad de que el cuerpo fuera robado. La presencia de esos guardias hace la idea de un robo nocturno por un grupo de discípulos que eran personas simples, mayormente pescadores y campesinos, sin entrenamiento militar o estratégico, algo altamente improbable. Además, la mención al tejido que envolvía el cuerpo de Jesús, encontrado cuidadosamente doblado en la tumba, no combina en nada con la escena de un hurto apresurado que supuestamente habría ocurrido durante la siesta de los guardias. Además, la propagación del mensaje de la resurrección por los discípulos, bajo el riesgo de persecución y muerte, plantea la siguiente cuestión: ¿por qué estarían dispuestos a sufrir y morir por algo que sabían era una mentira? Y aquí estamos hablando de los mismos hombres temerosos que se escondieron durante la crucifixión de Jesús. ¿Te das cuenta de que esto no tiene sentido? La verdad es que la transformación de los discípulos en proclamadores valientes de la resurrección sugiere una experiencia auténtica y transformadora, no una mentira elaborada. Pero también debemos admitir que esa mentira inventada por las personas que fueron responsables de crucificar a Jesús revela que el corazón del hombre está tan inclinado a la maldad y a la incredulidad que, si es necesario, es capaz de intentar manipular la realidad para comprometerse con el engaño y oponerse a la verdad de Dios. Aquellos líderes religiosos eran testigos oculares de la tumba vacía. Los soldados que guardaban el sepulcro vieron con sus propios ojos a un ángel del Señor descender del cielo y desplazar la piedra que sellaba la entrada del túmulo. Aún así, todos esos hombres, siguiendo cada cual sus propios intereses, se unieron para fabricar y propagar una historia falsa que negaba toda la realidad que experimentaron. Por lo tanto, la verdad es que la aceptación de la resurrección de Jesús como un evento histórico y espiritual supera la argumentación lógica o la evidencia empírica. La fe en la resurrección y, por extensión, en la persona y obra de Jesucristo no es meramente el resultado de persuasión humana, sino el fruto de la obra regeneradora del Espíritu Santo. La fe genuina, en su esencia, no se basa en la capacidad humana de comprender lo sobrenatural, sino en la revelación y el poder transformador de Dios. De esta manera, la resurrección de Jesús no se trata de un evento histórico a ser probado o refutado,
sino de la fuente de esperanza y salvación para los que creen, y de condenación y juicio para los que se niegan a aceptarla. Ante todo esto, podemos pensar en algunas lecciones prácticas importantes. En primer lugar, la resurrección de Jesucristo es una doctrina que está en el centro de nuestra fe. A pesar de la desconfianza del mundo, la resurrección de Cristo es una de esas doctrinas innegociables, pues sin ella no habría evangelio y consecuentemente no habría esperanza para nosotros, pues estaríamos adorando a un Dios que no fue capaz de vencer a la muerte. Por lo tanto, no es una analogía, no es una metáfora o una historia simbólica, sino un evento histórico. Si una persona se declara cristiana, pero rechaza la idea de que literalmente Jesús resucitó de los muertos, entonces esa persona puede ser identificada como cualquier cosa, menos cristiana. En segundo lugar, debemos admitir que realmente la historia de alguien resucitando de los muertos es absurda. Es algo que desafía la lógica humana, que confronta las leyes de la naturaleza, que parece ser locura. Entonces, no debemos esperar que el hombre, por su propia capacidad intelectual, crea en esta verdad. En ese punto, entonces, debemos una vez más reconocer que la fe es un don de Dios, y nuestro llamado para compartir el Evangelio debe estar marcado por compasión y paciencia. Debemos recordar que así como el Espíritu Santo trabajó en nuestros corazones, Él también puede trabajar en los corazones de aquellos que aún no creen. En tercer lugar, también debemos saber que a pesar de los intentos de distorsión o negación, la verdad de Dios siempre prevalecerá. Incluso con mentiras, incluso con sobornos, nadie ha sido capaz de silenciar las buenas nuevas de la resurrección de Jesucristo. Y después de casi 2000 años, hay un número incontable de personas proclamando aquella que es la verdad insuperable y la mayor esperanza de todas. Jesús venció a la muerte. Él está vivo, y así como Él resucitó, todos aquellos que creen en Él algún día también resucitarán. Ahora escribe en los comentarios si ya sabías de esa mentira inventada por la liderazgo de la época sobre la resurrección de Jesús, y comparte este video con alguien que pueda ser edificado por este mensaje.